el 90% de lo que Dios va a hacer en su vida espiritual está basado en una vida de oración. Si usted como joven no establece, no se esfuerza por establecer una vida de oración delante de Dios todos los días, usted será un cristiano que nunca crece, un cristiano que nunca avanza, un cristiano que nunca madura. Una persona que no ora no puede crecer, no puede madurar. Nosotros como jóvenes en esta noche, yo quiero que nosotros meditemos y evaluemos esta enseñanza de parte de Dios. Yo quiero, amado hermano, que esta enseñanza usted no se distraiga, que se la lleve en su corazón, que entienda que la vida de oración en la vida de un cristiano es una necesidad. Jesús dijo en el libro de Marcos 11:24, escuche bien, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Jesús nos muestra en este otro capítulo y en el versículo 24 que usted y yo solo vamos a recibir lo que hemos orado y lo que hemos creído. Jesús dice que lo que es orado y lo que es creído va a ser manifestado en su vida. O sea que usted y yo solo tendremos derecho a recibir lo que hemos orado y lo que hemos creído. Usted no puede recibir algo que no ha creído y que no ha orado. Jesús dice en Mateo 21, en Mateo 22:21, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, dando a entender que Cristo solamente va a responder nuestra vida de oración. Usted y yo no podemos recibir nada si no establecemos nuestra vida de oración. Si usted quiere una casa, Jesús dice: orando. Usted quiere una esposa, orando. Usted quiere ver su matrimonio restaurado, es orando. Jesús dijo: todo lo que pidieres orando. Es decir, que todo lo que usted anhela para su vida debe de ser orado y debe de ser creído para que pueda ser manifestado. Usted no puede recibir nada que no lo ha orado y que no lo ha creído. Mire la importancia por la cual nosotros debemos de orar. En Jeremías 33:3, el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Dios nos muestra en este otro capítulo? Que Dios solamente responde al que clama. Dios solamente le enseña a aquel que clama. Dios dice: si hay un clamor, yo respondo. Si hay un clamor, yo enseño cosas grandes y ocultas. Antes del clamor, Dios no hace nada. Mire, cuando usted medita toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en las historias de los jueces, cada vez que los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios nunca hacía nada hasta que había un clamor del pueblo. Escucha bien, muchas ocasiones el pueblo de Dios, Israel, fue oprimido por sus enemigos y Dios nunca hizo nada. ¿Sabe hasta cuándo Dios actuaba? Cuando escuchaba un clamor. Es decir, que a Dios no lo mueve lo que tú puedas estar pasando. Claro, Dios quiere ayudarlo, pero lo único que mueve a Dios es cuando usted ora, es cuando usted dobla sus rodillas delante de la presencia de Dios. El que ora tiene victoria de parte de Dios. Aleluya. Mire, en el libro de Jueces capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos muestra que cuando los hijos de Israel clamaban, Dios levantaba jueces, les levantaba libertadores, les levantaba hombres que los libertaran de sus enemigos. Pero ¿sabe hasta cuándo Dios actuaba? Hasta cuando había un clamor. Si usted mire historia por historia, en el libro de Jueces capítulo 4, del versículo 1 en adelante, la Biblia dice que cada vez que los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. ¿Y sabe hasta cuándo Dios actuaba? Cuando el pueblo oraba. Mientras no había un clamor, mientras no había oración, ¿sabe qué hacía Dios? Nada. Y esta palabra, pastor, me pone a pensar. ¿Sabe por qué? Porque si usted como iglesia, como joven, como hombre de Dios no ora, ¿sabe qué va a hacer Dios en su vida? Nada. Por eso Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, dando a entender que Dios no se manifiesta donde no lo buscan, donde Dios no es deseado, donde no anhelan a Dios, donde no lo desean. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Nada. O sea, que el estar Dios lejos o cerca, eso depende de usted. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. A vosotros, dando a entender que si usted quiere tener a Dios cerca, el primer paso lo da usted. Eso no depende de Dios. Ya Dios dejó establecido que el que pide, ¿qué dice en el libro de Mateo 7, versículo 7? Versículo 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Pero es buscar a Jehová, dando a entender que donde Dios no se busca, Dios no se va a manifestar. Dios no puede manifestarse donde no hay hambre por Él, donde no hay deseo por su presencia, donde no lo anhelan, donde no lo desean. Escucha bien, el diablo va a ser hasta lo último. Amén. Le pido a los niños que no pasen por aquí enfrente, por favor. A los padres les pido que le digan a sus niños que no se muevan. Mire, le voy a decir algo: el 90%, el diablo va a ser hasta lo último.
escuche bien, para que nosotros no mantengamos una vida de oración. Mire, Satanás lo va a distraer, le va a poner cansancio, le va a poner pereza, le va a poner sueño. Satanás va a hacer hasta lo último, escucha bien, para que usted no ore. La pregunta es ¿por qué? Porque Satanás sabe que el cristiano que ora tiene respuesta. Venga, Satanás aleluya. mismo sabe, mire, Satanás se conoce la Biblia. Satanás sabe que el cristiano que ora, Dios le va a responder. Satanás sabe que el cristiano que clama, Dios le va a enseñar. Satanás sabe que el que pide, recibe. Satanás sabe que el que busca, halla. Satanás conoce las leyes espirituales que Dios nos ha establecido. Dios no hace nada sin antes usted no va por mí. Eso yo lo dejo establecido, que solo aquel el que busca es el que halla. El que toque, que se le abre. Si hay algo que usted va a tener batallas todos los días como hijo de Dios, escuche bien, es en mantener una vida de oración. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, amén, no conocía tanto del diablo oprime los aires para que tú no ores. La guerra más grande que tú vas a tener hasta que te mueras o hasta que Cristo venga, escucha bien, es el mantener todos los días una vida de oración. Escucha bien, si el ser cristiano no habría que orar, cualquiera fuera cristiano. Cualquiera fuera cristiano. Ser cristiano sin una vida de oración, cualquiera dice yo soy cristiano, escucha bien, pero ser un cristiano verdadero, genuino, una relación con Dios, no es cualquiera. No es cualquiera. La guerra más grande, escuche bien, donde la iglesia está flaqueando a nivel mundial en este tiempo, ¿sabe dónde es? En la oración. Usted va a ver que en la oración es donde la gente menos le gusta. Cuando hay culto de oración, ¿no se ha fijado, pastor, que es cuando menos gente llega? Porque la gente, ese yo le respondo. O sea, usted no se lo puede dejar todo a la soberanía de Dios. Usted y yo como hijos de Dios debemos de ser algo. Amado hermano, si usted quiere que su vida espiritual cambie, debe de establecer todos los días una vida de oración, iglesia. Yo esta noche vengo a decirte que sin oración Dios no va a hacer nada. Mire, estoy 100% convencido que sin una vida de oración Dios no va a hacer nada. El 90% o el 99% de lo que Dios ha hecho siempre esperó el clamor de alguien para él poder manifestar el poder de Dios de él en la tierra. En Ezequiel 22 Dios dice, si hubiera hallado, busqué uno, dice Dios, que quisiera hallado. Pero ¿sabe qué dice Dios? No encontré a nadie. Dios dice, yo no quería derramar mi ira. Dios dice, si hubiera habido alguien que hubiera clamado y hubiera dicho, Señor, detén tu ira, detén tu juicio. Dios dice, yo no la hubiera derramado. Pero ¿sabe qué dice Dios? No haya nadie. Dios dice, busqué uno que hiciera hallado. Uno que dijera, Señor, no mandes tu juicio. Pero Dios dice que no haya nadie. ¿Qué es lo que Dios busca en esta noche? Dios busca uno. Uno que se levante en un espíritu de oración. Uno que se levante a clamar por su familia, por su iglesia, por su nación, por las familias, por los jóvenes. Dios busca uno, iglesia. Dios busca uno. Mire, la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 6, cuando el rey Darío pensó en poner en alto a Daniel, la Biblia dice que esto trajo una persecución en la vida de Daniel. Dice la Biblia que aquellos 120 sátrapas se pusieron, amén, en favor unos con otros para querer atacar a Daniel. Y buscaban una falta en Daniel, pero no la encontraban. ¿Sabe cuál fue la falta que hallaron en Daniel? Que Daniel, dice la Biblia 6:10, Daniel oraba 3 veces al día. Esa fue la única falta que hallaron en Daniel. Era un joven de oración. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Mire, le voy a decir algo. Daniel era un joven, pero ¿sabe qué? Tenía principio. Tenía comunión con Dios. Tenía una relación estable con Dios. Yo creo, amados hermanos, que los cultos y los servicios que se le deben dar más valor son los cultos de oración. Si la iglesia entendiera, miren, los cultos de oración, por el poco conocimiento que hay en la gente del poder que hay en la oración, la gente menosprecia los cultos de oración. Porque la gente piensa que sin oración van a tener victoria. La Biblia dice que cuando estos hombres no pudieron hallar una falta en Daniel, dijeron, ve, ataquémosle su relación con Dios. Que nadie ore en términos de 30 días. Escuche bien. Miren lo que los enemigos le quieren atacar a Daniel, su vida de oración. La pregunta es ¿por qué? Porque la sabiduría, el crecimiento, la gracia que Daniel tenía estaba establecido en un principio. Daniel 6:10, oraba 3 veces al día. Es que el que ora, es imposible que la gracia no te alcance. El que ora, es imposible que Dios no lo ponga en alto. Miren lo que los enemigos le querían robar a Daniel. Y eso es lo que el diablo en este tiempo le quiere robar a muchas iglesias. Miren, donde no hay oración, el ambiente que se mueve en una iglesia es pesado. Donde la gente no ora, la gente vive en una pesadez espiritual. No se mueve el poder del Espíritu Santo. No hay unción de Dios. No hay libertad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque una persona que no ora está atada. Una persona que no ora vive cargada. Una persona
que no ora vive seca espiritualmente. Pero ¿sabe qué? Cuando se levantan hombres y mujeres de Dios que comienzan a orar, el ambiente comienza a cambiar, amado hermano. Yo vengo a decirle que lo que usted debe de cuidar es su vida de oración. La oración es la clave de nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 6 que cuando los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, Dios lo entregó en las manos de los madianitas por 7 años. 7 años que los madianitas, gloria a Dios, controlaban a Israel. Dice la Biblia que le robaban todo, no dejaban nada. 7 años. ¿Sabe hasta cuándo Dios actúa a favor del pueblo? Dice, más cuando clamaron, Dios les envió un profeta, Dios envió un ángel, Dios les envió un libertador llamado Gedeón. ¿En respuesta de qué Dios actuó? En respuesta de la oración. 7 años, escuche bien. 7 años que Dios veía cómo los madianitas oprimían el pueblo, viendo cómo los madianitas le robaban todo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Nada. O sea, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra cuando usted lee esa historia? Que a Dios no lo mueve tu necesidad, no lo mueve tu tristeza. Tú te puedes estar muriendo y eso no mueve a Dios. ¿Sabe qué es lo que mueve a Dios? Cuando tú le haces, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor. Jeremías 33:3. Eso es lo que mueve a Dios. Gloria a Dios. Bueno, usted dirá, ¿será que eso está en la Biblia? Bueno, se lo voy a probar por la Biblia. Cuando Jonás desobedece, la Biblia dice que Dios a Jonás le da instrucciones, le dice, vete a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Compró un pasaje y se fue a Tarsis. Hizo todo lo contrario. Pero ¿qué hizo Dios a causa de la desobediencia de Jonás? Levantó, dice la Biblia, una gran tempestad. Y dice la Biblia que cuando a Jonás lo tiraron de la barca, dice la Biblia, escuche bien, que Jehová tenía preparado un gran pez y se tragó al profeta. ¿Sabe cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. Pero ¿sabe qué es lo poderoso? Que Jonás sale del vientre del pez. Dios le dice al pez que vomite a Jonás hasta cuando Dios escuchó un clamor. Mire, Jonás no había necesidad que estuviera 3 días en el vientre del pez. ¿Sabe cuál fue el error de Jonás, como en muchos de ustedes? Que han cerrado su boca, pensando que por lo que está viviendo Dios se va a mover, y a eso Dios no lo mueve. Tú te puedes estar muy... Mira, Jonás dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Dios, y mi oración, dice Jonás, llegó delante de ti. Cuando Jonás clamó, dice la Biblia, y Dios le dio orden al pez para que vomitara a Jonás. La oración fue lo que Dios actuó cuando el profeta clamó. Es decir, tus circunstancias no mueven a Dios. Tus circunstancias no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando alguien clama. 3 días y 3 noches. Mire, Dios veía cómo Jonás estaba muriendo en el vientre del pez. ¿Y sabe qué hizo Dios? Nada. ¿Cuándo Dios actúa? Cuando el profeta le dice, Señor, ayúdame, me estoy muriendo en este pez. Pez vomita al profeta, porque es que ha escuchado un clamor, y yo he establecido que el que clama, yo le respondo, que el que pide, recibe. El pez tuvo que vomitar al profeta, gloria a Dios. Si aún usted no cree que Dios solo responde a la oración, se lo voy a comprobar con la historia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14, del 31 en adelante, que cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, al ver el fuerte viento, cuando Jesús lo llama, dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse. Dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse. ¿Y sabe qué hizo Jesús mientras Pedro se está hundiendo? Mientras Pedro no clama. Nada. ¿Sabe cuándo Jesús le tiende la mano a Pedro? Cuando Pedro dice, ven, sálvame que perezco. Mientras Jesús no escucha un clamor de Pedro, Jesús veía cómo Pedro se estaba hundiendo. Y Jesús nunca fue movido por eso. Y hay personas que están aquí hundiéndose como Pedro y han cometido un grave error. Has cerrado tu boca, pensando que a Dios lo va a mover tus circunstancias. Claro, Dios quiere ayudar. Dios quiere ayudar. Pero eso no lo mueve a Él, porque Él mismo dejó establecido principios espirituales. Que el que clama, que el que busca, que el que toca, a ese yo le hablo. Pedro se estaba hundiendo, mas sin embargo Jesús solo actuó a favor de Pedro cuando Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. Mire, otro ejemplo, porque yo me gusta probar las cosas con la Biblia. En el Salmo 91:15, la Biblia dice, con Él estaré en angustia. Dice, me invocará, ¿y yo qué? Le responderé. La Biblia dice, yo estaré con Él en angustia. O sea, Jesús puede estar contigo en angustia. Pero ¿sabes qué va a hacer Él si tú no clamas? Nada. No va a hacer nada. Mire, así de serio es la oración. Que si tú no clamas, Dios no va a hacer nada. Y aunque Él esté contigo, porque Jesús estaba tan cerca de Pedro que dice que nomás le tendió la mano y lo agarró. Estaba Pedro, escuche bien, Pedro
Pedro estaba tan cerca de Jesús y aún así se estaba hundiendo. Amanecía las noches enteras orando. O sea, Cristo mismo nos dio ejemplo y nos dio evidencia que para tener victoria debemos de establecer una vida de oración. Mire, no hay cristiano más fracasado que el que no ora. Un cristiano que no ora está fracasado. Porque un cristiano que no ora no disfruta el evangelio. Un cristiano que no ora no tiene paz. Un cristiano que no ora vive en sequedad espiritual. Un cristiano que no ora vive afanoso, vive turbado, vive haciendo las cosas en su fuerza. Porque cuando tú dejas de orar, comienzas a hacer las cosas en tu fuerza. Te haces dependiente de tu fuerza y te haces independiente de Dios. Mire lo que pasa. Cuando tú dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, depende de tu fuerza. Mire, todo aquel que ha perdido su vida de oración se dará cuenta que está perdiendo su fuerza. Una persona que ha dejado de orar, usted sabe que ahí está empujando en su fuerza porque no ha orado. Pero el que ora, él descansa y Dios pelea. El que ora, él descansa y Dios le da la victoria. Lo único que Dios te manda es que tú clames, iglesia, que tú te levantes en el clamor, en un espíritu de oración, gloria a Dios. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6 y 7, voy rápido porque el tiempo avanza. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el deseo de Dios para tu vida? Por nada. No te preocupes por nada. No te afanes por nada. No te entristezcas por nada. Sino que Pablo dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Aquí cambia. Pablo dice que es mejor orar que estar afanado por algo que yo no puedo resolver. Mire, ¿qué persona me va a decir a mí que ha mejorado preocupándose más? De lo contrario, cuando tú quieres resolver las cosas en tu fuerza, termínate hundiendo más. Pero yo te garantizo que si tú cambias, en vez de estar preocupado, comienzas a orar, inmediatamente vas a sentir un cambio en tu vida espiritual. Vas a sentir el gozo, vas a sentir la paz, gloria sea al Señor. En Filipenses 4, el versículo 7, es respuesta al versículo 6. Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El que ora atrae la paz de Dios. El que ora, su mente y su corazón están protegidas. La palabra guardar significa esconder, proteger o cercar. Una persona que no ora, su mente y su corazón están desprotegidos. ¿Y sabe qué es lo que anhela controlar el diablo de una persona? Es su mente y su corazón. Porque si el diablo controla tu mente, te controla por completo. Controla tu voluntad, controla tus decisiones, controla también tu visión, controla tu fuerza, controla todo como tú hablas. El diablo anhela controlar tu mente y tu corazón. Por eso una persona que no ora, su mente y su corazón están desprotegidos. Porque hay mucha gente que tiene guerras en la mente porque no ha orado. Porque Pablo dice que en respuesta de la oración, el versículo 7 dice: la paz de Dios, dice, viene y sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe cuál es? La paz de Dios. Una paz que te hace dormir en medio de la tormenta. Una paz que te da gozo. Una paz que te da alegría, gloria a Dios. Una paz que te da alegría. Voy rápido, amado hermano, el tiempo avanza. Pero yo quiero que en esta noche esta enseñanza usted se la lleve en su corazón. Sin oración, Dios no va a hacer nada. En el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7 dice: si tú de mañana buscares a Dios. Mira lo que dice. O sea, muestra un interés de ti
hacia Dios. Que Dios sea tu importancia, tu prioridad. Que Dios sea primero en tu vida. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, si fueres recto, ciertamente luego se despertará por ti. Dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. Dice, y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será ¿qué? Muy grande. Job dice que cuando tú accionas buscando a Dios, Dios acciona a favor tuyo. Job dice que no importando que tan pequeña sea tu vida espiritual, dice, tu postrer estado es muy grande. ¿A causa de qué? De que lo buscas, de que lo deseas. Mi amado hermano, donde no se busca a Dios, Dios no va a hacer nada. Estoy 100% convencido que la iglesia que no busca a Dios, Dios no va a hacer nada. Un cristiano que no busca a Dios, Dios no va a hacer nada. Mire, se lo garantizo 100%. Pueden pasar 20 años y yo puedo venir aquí 20 años y si usted no ora, ¿sabe qué va a hacer Dios en su vida en esos 20 años? Nada. Dios no va a hacer nada. Hoy en esta pequeña enseñanza, iglesia, yo se la doy con todo mi corazón. Que entendamos que necesitamos establecer una vida de oración. Porque la oración es lo único. Mire, la Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Te sientes triste? Ora. No hayas que hacer, ora. Mira, lo único que yo sé que te va a funcionar es la oración. En ocasiones yo me he sentido cargado, me he sentido triste, me he sentido preocupado, me he sentido afanoso, pero deme una hora. Después de que yo le hago así, me siento renovado, siento un gozo, siento un poder, siento una energía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. Porque cuando tú doblas tus rodillas, amado, mira, por eso el diablo nunca va a querer que tú ores. Porque un cristiano que ora es un cristiano que es indetenible. Un cristiano que el diablo no lo puede tener. Mire, la iglesia primitiva creció en ese principio, en una vida de oración. La Biblia dice que cuando las viudas eran desatendidas, en el libro de Hechos, capítulo 6, del 3 en adelante, dice que ellos querían que ellos, los apóstoles, sirvieran a la mesa. ¿Sabe qué dijo Pedro? No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración por servir a la mesa. Pero dice, orar y leer la palabra es más importante que estar sirviendo. Servir es importante, pero no es más importante que orar. Predicar es importante, pero no es más importante que orar. Venir a la iglesia es importante, pero no es más importante que orar. ¿Sabe qué hacía Jesús? En el libro de Lucas, capítulo 5, del 15 al 16, dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía. Venían muchos paralíticos, venían multitudes para escuchar la palabra. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? El 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sabe qué? Para Jesús era más importante estar orando que estar predicando, que estar sanando, sin una vida de oración. Cristo mirando las multitudes. Si usted lee Lucas 5, del 15 al 16, Jesús mirando la necesidad, diciéndole a un ciego, sana. Jesús, no, espérate, tengo que ir a orar con mi Padre. Dice la Biblia, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, Jesús no descuidó su vida de oración, ni por la fama, ni por las críticas, ni por la angustia, ni por la murmuración. Cristo se mantuvo enfocado, porque hay algo que el diablo va a querer hacer, es desenfocarte en tu vida de oración. El diablo va a hacer hasta lo último. Escucha bien, iglesia. El diablo va a hacer hasta lo último. El reto tuyo más grande no es decir yo soy cristiano, no es decir yo voy a la iglesia, no es decir yo predico, eso es parte. El reto tuyo más grande, escucha bien, es mantener todos los días una vida de oración. Ese es tu llamado, predicar. Escucha bien. Escucha bien. Predicar cualquiera predica, aunque no es fácil, pero cualquiera es capaz de hacerlo. Venir a la iglesia cualquiera puede venir. Sentarse en esa banca cualquiera puede venir. Pero no cualquiera mantiene todos los días una vida de oración. No es cualquiera, no es cualquiera. Si hay área que la iglesia está flaqueando, es en la oración. Iglesia, yo sé, ¿sabe por qué yo estoy dando esta enseñanza? Porque me siento responsable de parte de Dios hablarle esta palabra a usted, porque yo sé que después de esta palabra hay muchos de ustedes que se van a despertar, van a comenzar a buscar a Dios en una vida de oración, porque hay muchos de ustedes que han descuidado su vida de oración. Mire, el área más atacada de la iglesia en este tiempo, en pastores, evangelistas, es en oración. Mira, aquí podían estar los 12 apóstoles, podría estar el propio Jesús. Y si yo le hago una pregunta enfrente de todos ustedes, le digo, maestro, ¿cuál es la lucha más difícil en la vida de un ministro? Te lo garantizo 100% que me diría, en mantener una vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración es cuando sienta, aunque no sienta, tiene que orar.
Mire, en ocasiones yo me he sentido que no tengo fuerza para orar, pero ¿sabe qué? Yo ya sé embrocado boca arriba, pero yo sé que la oración es lo único que funciona. Cuando me levanto de ahí, amado hermano, las cosas cambian. Siento como que ayer me convertí, me siento renovado, me siento con una fuerza, me siento con un poder. Mi amado hermano, la oración es lo que tiene poder en la vida de nosotros como hijos de Dios. Mire, cuando yo me levanto después de que oro, me siento diferente. ¿Sabe cómo me siento? Como que ayer me convertí. ¿Sabe por qué muchos cristianos pierden su primer amor? Porque pierde su relación con Dios. Cuando un cristiano vive afanado, vive preocupado, vive seco espiritualmente, está revelando su poca vida de oración que tiene con Dios. Escuche bien, un cristiano que ora, que mantiene una vida de oración estable todos los días, no puede vivir cargado. Es imposible. Es imposible. Se lo estoy hablando por experiencia personal. Es imposible que un cristiano viva cargado, viva turbado, si todos los días mantiene estable delante de Dios una vida de oración. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para robar tu relación con Dios. El diablo va a hacer hasta lo último, te va a distraer, te va a poner sueño, te va a poner cansancio. Mira, el diablo va a hacer hasta lo último para que tú no ores. Porque el diablo sabe que el que ora es indetenible. ¿Sabe por qué el diablo no detenía a la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva creció en ese principio, creció en la oración. Los apóstoles, dice la Biblia, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe? Cuando Pedro cayó preso, Hechos capítulo 12, versículo 5, dice la Biblia que Pedro estaba preso, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La iglesia conocía un principio, conocía el poder de la oración. Mientras Pedro oraba, el ángel mandó, el ángel fue a libertar a Pedro. Mientras, dice la Biblia, Pedro estaba preso. Pero mire, Elías tuvo que doblar sus rodillas. ¿Sabe qué es lo grande? Que ya Elías sabía que Dios le había dicho que iba a llover. Pero Elías sabía que si él no oraba, aunque era la voluntad de Dios que lloviera, no iba a haber lluvia. Hay cosas que es la voluntad de Dios dártelas a tu vida, pero ¿sabes qué? Mientras no las ores, ¿sabes qué va a hacer Dios? Nada. No va a hacer nada. La lluvia solamente descendió cuando se levantó un hombre poderoso en la oración. Lo que necesitan los pastores para que sean reavivados con el fuego del Espíritu Santo, para que la sequedad se vaya de las iglesias, es que se levante un hombre de oración, se levante un anciano de oración, se levanten jóvenes de oración. Un hombre que ora, mi amado hermano, hace temblar el infierno. Un hombre que ora doblega el poder del diablo. Un hombre que ora tiene victoria. Un hombre que ora tiene que irse a la sequedad espiritual. Una iglesia que ora, mi amado hermano, tiene respuesta de parte de
La oración, mi amado hermano, es la clave. Y yo ya terminé el mensaje, porque el tiempo avanza. Pero yo de parte de Dios, amado hermano, yo quiero que usted entienda. Sin una vida de oración, Dios no va a hacer nada. Mire, a mí me gusta probar